Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, muchachos. Espero eh, que podamos interactuar el momento que vayan ingresando a la clase. El tema que vamos a referir en esta clase de hoy es el tema sobre la compactación de los suelos. El tema de los suelos es un tema bastante importante porque el- los suelos eh, requieren, ¿verdad?, de un proceso de compactación para ser usados en nuestras obras, ¿verdad? Que permite que los suelos, digamos, aumenten su resistencia, ¿verdad? Se entiende por compactación la acción de aplicar durante la construcción del terreno la energía necesaria para producir una disminución apreciable del volumen de vacíos del material empleado y por lo tanto el volumen total del mismo. Cuando se disminuye, ¿verdad? O cuando se compacta el material, se disminuye la compresibilidad del suelo y aumenta la resistencia. A ver, cuando nosotros hablamos de compresibilidad, hablamos de esa capacidad que tiene el suelo para dejarse deformar por el efecto de las cargas que actúan en el tiempo. Christopher, ¿me escucha? Buenas noches, se le escucho. Sí, ok. Entonces, eh, es el término de compresibilidad. No sé si en las clases anteriores lo habíamos nombrado, sí lo nombramos el día que hablamos de la carta de plasticidad de los suelos de alta compresibilidad y los suelos de baja compresibilidad. Entonces, no olvidar ese término. Ese término es muy importante para nosotros los ingenieros porque hablar de compresibilidad es hablar de deformación del suelo. Cuando un suelo es altamente deformable es porque su compresibilidad es alta. Más, sin embargo, a través de procesos de compactación nosotros podemos mejorar o rebajar esa compresibilidad del suelo, ¿verdad? Más, sin embargo, cuando son suelos arcillosos, ¿verdad? Aún siendo compactados, el suelo sigue siendo compresible, ¿verdad? Es decir, se pueden producir grandes asentamientos por efectos de las cargas y como las cargas que vamos colocando en el suelo no van a generar cambios volumétricos inmediatos, sino que lo van a hacer de una forma gradual, como tal. Entonces, el suelo, ¿verdad? Nosotros debemos someterlo a procesos mecánicos para mejorar esas propiedades del suelo antes de ser utilizados como procesos como fundación, ¿verdad? Es más, cuando nosotros hablamos de compactación, los términos que más, donde más se escucha hablar de compactación es cuando estamos configurando terraplenes para la construcción de vías, ¿verdad? Cuando estamos construyendo vías es donde nosotros, digamos, el término de compactación se mantiene durante todo el desarrollo de la ejecución de la obra. Porque si bien es cierto, el material nosotros, como vimos en la primera parte de algunos ejercicios de transporte de material, el material es extraído de sitios de préstamo y luego es llevado hasta el lugar donde se va a deponer y en ese lugar, pues lógico, hay que compactarlo, ¿verdad? Hay que compactarlo de tal manera de poder extenderlo y mejorar de alguna manera el material existente como tal. Digamos, eso es una manera de hacer una introducción. Acá dice que se entiende por compactación la acción de aplicar durante la construcción del terreno energía necesaria para producir una disminución apreciable del volumen, el mismo era el que habíamos descrito anteriormente. La compactación es un proceso mecánico al que se somete el suelo para mejorar las propiedades antes de ser utilizado como fundación. Se reduce con la relación de vacíos, lo que hace que se mejoren sus propiedades. Sus propiedades. Acá dice que cuando se compacta el material se disminuye su compresibilidad, explicado anteriormente. Objetivos de la compactación. Dice, debe cumplir ciertos requerimientos. Debe alcanzarse suficiente resistencia con seguridad su propio peso y de la estructura de las cargas
perdón, su propio peso y el de la estructura o las cargas de ruedas. Claro, estos son términos, digamos, cuando hablan de cargas de ruedas, nosotros hablamos es de cargas rodantes, ¿verdad? Porque cuando nosotros queremos mejorar el suelo, sobre todo en la construcción de carreteras, nosotros necesitamos compactar el material para poder cimentar sobre ello una plataforma que sería la carpeta de rodamiento, bien sea una carpeta de rodamiento asfáltica o véase una carpeta de rodamiento de tipo de concreto, combinación de ambas, o algunos tipos de suelos de carpeta de rodamiento como adoquines, que también son carpetas de rodamiento, seguramente para tránsitos muy bajos, por ejemplo, los adoquines. Aquí dice, no debe asentarse o deformarse tanto por efecto de las cargas que se añade al suelo o a la estructura que soporta. O sea, es decir, para eso nosotros compactamos el suelo de tal manera que nosotros podamos disminuir al máximo la deformación del suelo. Dice, no debe retraerse ni expandirse excesivamente. A ver, cuando nosotros estudiamos los materiales, ya ustedes lo verán en la materia de pavimentos, los materiales no deben tener, digamos, grandes expansiones ni grandes retracciones, porque eso debilita de alguna manera la plataforma que se ha configurado, bien sea de pavimento asfáltico o pavimento rígido. Entonces, eso hace que las carpetas de rodamiento comiencen a aparecer fracturas o grietas que hacen que el pavimento comience a dañarse. Es más, cuando nosotros estudiamos los suelos de material como base o subbase para una vía, esos materiales debe estudiarse la expansión del suelo a través del ensayo CBR. Por tanto, nosotros a través de un extensómetro podemos medir los hinchamientos del suelo saturándolos por 4 días. Entonces, si yo logro medir el hinchamiento que se produce en 4 días, ¿verdad? Y lo divido entre la altura de la muestra y lo multiplico por 100, pues eso me va a dar el porcentaje de hinchamiento. Y ese porcentaje de hinchamiento no debe ser mayor del 3%. Cuando los suelos tienen hinchamientos mayores del 3%, pues es sin duda afirmar que el suelo, digamos, la carpeta de rodamiento se va a deformar por efecto de estos hinchamientos. ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Ok. Bueno, yo no sé, Christopher, de repente tú estás también como trabajando con la tarea también, me imagino. No, ahorita la dejé a un lado para prestar atención. Ok, chévere. Entonces, acá dice, eh, debe conservarse siempre su resistencia e incompresibilidad. Es decir, nosotros tenemos que asegurar que el suelo mantenga su resistencia. Una vez que el suelo se ha compactado, pues el suelo se hace menos compresible, su resistencia aumenta. Pero ¿de qué va a depender que esto se mantenga? Pues va a acción del agua que se le dé a la estructura. Cuando se construyen plataformas para vialidad, o terraplenes para vialidad, porque una vez que el agua invade los terraplenes, pues eso hace que ellos pierdan resistencia y se vuelvan más compresibles, ¿verdad? Aquí dice, bueno, está aclarando, dice, debe tener permeabilidad apropiada o las características de drenaje para su función, que eso es lo que realmente les estoy terminando de explicar Profesor, una ahora. pregunta. En Entonces, este hay caso, ¿qué factores, significan las carpetas dígame, que usted menciona? la carpeta de rodamiento. Sí. Bueno, cuando ustedes vean pavimento, es decir, bueno, la carpeta de rodamiento es aquella mezcla que se coloca sobre la plataforma o ¿cómo le estoy diciendo? Se me fue. Sobre el terraplén, ¿verdad? Que es preparada, bien sea con una mezcla asfáltica, que es agregado más asfalto, ¿verdad? Puede ser agregado más emulsión, puede ser agregado más concreto, ¿verdad? Que es por donde pasan los vehículos. Es decir, lo que de alguna manera asegura que la vía pues O sea, sea eh, transitable. lo que tengo entendido básicamente vendría a ser es en donde soporten las cargas, básicamente. Aquello que Bueno, soporte cargas vivas. bueno, ya cuando usted vea pavimentos se va a encontrar con que
sí, de alguna manera la carpeta de rodamiento tiene el mayor compromiso estructural para esas cargas dinámicas que atraviesan sobre él, pero lo que subyace sobre él, de él, es la carpeta base, la capa base, la capa subbase, algún material seleccionado y la subrasante, ¿verdad? Entonces, lo que le acabo de nombrar, que es la capa base, la capa base, la capa subbase, ¿verdad? O algún material seleccionado, son los que van de alguna manera a tener también un compromiso estructural. En función de que la subrasante, que es la que es donde se soporta base, subbase, material eh, algún material adicional y la carpeta de rodamiento, van a soportar esa carga sin que la subrasante se entere, porque se supone que la subrasante es el suelo de peor calidad. Es por eso que si una subrasante es de muy mala calidad, los espesores que se calculan en pavimento de base, subbase, material seleccionado y carpeta de rodamiento aumentan notoriamente. Si yo tengo una subrasante que es muy buena, pues esos espesores en los cálculos comienzan a disminuir. No sé si eso responde más o menos a lo que usted me está preguntando. Un poco, pero ya voy a investigar. La carpeta de rodamiento es la plataforma donde los vehículos circulan. Esa es la carpeta de rodamiento. Lo que pasa es que, como les explico anteriormente, puede ser de concreto, ¿verdad? Que son las losas de concreto, se llaman pavimentos rígidos, y los que están conformados con asfáltico, que se llaman pavimentos flexibles. Y existe combinación de ellos, ¿verdad? Para decir que puede ser pavimento semiflexible o pavimento semirrígido. También existe la conformación de plataformas de carpeta de rodamiento con adoquines que en cierta manera son como legos que se acomodan sobre el suelo, son articulados porque están libres en todos sus bordes. Entonces, eso es lo que significa carpeta de rodamiento. Vamos a avanzar. Entonces dice, factores que influyen en el proceso de la compactación. El tipo de suelo, ¿verdad? Este, todos los suelos, ¿verdad? Es decir, ya nosotros de alguna manera caracterizamos los suelos, ya aprendimos a caracterizar los suelos por la astro, ¿verdad? Pero el proceso de compactación, ¿verdad? En los tipos de suelos va a ser distinto, ¿verdad? A ver, ahorita dentro de un rato voy a abrir una diapositiva para mostrarles más o menos el tipo de maquinaria que debería utilizarse, ¿verdad? De acuerdo al tipo de suelo, ¿verdad? Eh, Dice las propiedades de los suelos y de los finos de los suelos gruesos y de los suelos finos son distintas. Por tanto, las energías de compactación, ¿verdad? También son distintas. A ver, cuando hablamos de contenido de humedad, ¿verdad? Cuando hablamos de contenido de humedad, nosotros tenemos que determinar cuál es la humedad óptima del suelo en el proceso de compactación. Aquí está la curva, a ver, pero voy a dar una antelación con respecto a esto. El contenido de humedad es crucial para el ensayo de compactación, tanto que cada suelo tiene, porque cuando se realizan procesos de compactación, bajo ciertos contenidos de humedad, el suelo, si se le aplica una energía de compactación, que la energía de compactación no es más que la fuerza externa que se usa para compactar el suelo, ¿verdad? Si nosotros mantenemos una misma energía de compactación, es decir, establecemos esa carga externa de alguna manera unificada y compactamos un material con un cierto contenido de humedad, y si compactamos el material, nosotros vamos a obtener una densidad del suelo, ¿verdad? Pero si yo le aumento la cantidad, aplicando la misma energía de compactación, pero yo aumento la cantidad de agua, yo voy a compactar el suelo con esa energía de compactación, pero me voy a dar cuenta que la densidad del suelo aumenta. Es decir, cuando yo hablo que la densidad aumenta, es decir, que en cierto volumen entra más cantidad de suelo y el suelo se hace más resistente. Si vuelvo a sumarle más humedad al mismo suelo y lo vuelvo a compactar, ¿verdad? Con un contenido de humedad mayor, el suelo aumenta su densidad, pero él lo va a hacer hasta cierto punto, porque ya cuando comienzo a exceder la cantidad de agua en el suelo, esa densidad en vez de aumentar comienza a disminuir. ¿Por qué comienza a disminuir? Porque el agua no se puede suelo, ¿verdad? Entonces, como el peso específico del agua es mucho menor que el peso específico del suelo en densidad,
Entonces, si yo vuelvo a repetir un ensayo adicional agregándole más agua, me voy a dar cuenta que al aplicar la energía de compactación que he venido aplicando, el suelo va desmejorando en densidad. Es decir, comienza a aumentar y luego comienza a disminuir. Entonces, en ese aumentar y ese disminuir hay un punto máximo, ¿sí? Entonces, Básicamente es como la gráfica de resistencia del acero, algo así, algo que así. no, Ya la vamos a ver, solo que la gráfica de esfuerzo de formación de la cera llega hasta cierto punto donde cae, ¿verdad? Cae, pero ya de ahí ya no avanza más, o sea, ya no se puede formar más. Pero exactamente es muy parecido. Por tanto, ¿verdad? Nosotros en esa curva de compactación, en el punto máximo, vamos a poder obtener, si graficamos densidad versus contenido de humedad, pues vamos a encontrar una gráfica donde el punto máximo tiene la humedad necesaria para obtener la máxima densidad. Por tanto, esa humedad se llama humedad óptima, ¿sí? Pero no solamente es la humedad la que me va a ayudar a lograr esa máxima densificación de los materiales, sino que eso me va a ayudar a lograr los equipos creados para, digamos, para poder, yo acabo de abrir esta diapositiva, voy a esperar que se termine de abrir, ¿la logra ver? sí, sí. ¿Con qué, ajá, cómo relaciona usted esa, hay algo que haya visto anteriormente a esto? La tabla de clasificación de los suelos, Ajá, la tabla de clasificación que ASCO, ¿verdad? eso de Ashton. Entonces, mire, Christopher, lo Ajá. importante de clasificar un material, porque hay estudios importantes donde de acuerdo al tipo de suelo, nosotros vamos a colocar la maquinaria correspondiente, ¿sí? La maquinaria correspondiente. Más sin embargo, con esta tabla me estoy adelantando un poco, pero que como veo que usted está en sintonía con lo que estoy hablando, pues se me hace fácil de una vez mostrarle esta tabla donde se muestra digamos, de alguna manera, la eficiencia con la cual se pueden utilizar equipos para compactación. Por ejemplo, fíjese, para un suelo A1A, que es un suelo muy bueno, digamos que es el excelente por la clasificación AUSTO, ¿verdad? Dice que para obtener una clasificación, una cosa, por eso es que aquí marca el 1, ¿sí lo ve? Sí, Ok, si yo utilizo un rodillo neumático, voy a desmejorar un poco el proceso de compactación y me va a decir que el proceso de compactación es bueno, ¿verdad? Ahora, si ok. yo uso un rodillo pate cabra para compactar un suelo A1A, el método sería inadecuado porque le están colocando el valor 5, ¿sí? Sí, Ahora, si yo uso un rodillo vibratorio en ese tipo de suelo, pues también es el excelente. proceso Básicamente, es excelente. utilizar los valores más bajos influye en la calidad que tenga el suelo, la calidad de compactación. Fíjese que no, porque fíjese que, por ejemplo, fíjese que aquí habla, por ejemplo, los suelos arcillosos, por ejemplo, una 7, hay a Ajá, 7,5 y a 7,6. Fíjese que para compactar eficientemente un suelo de esas características se requiere el rodillo de patecabra, mírelo acá, mire sí, cómo marca el 1. Quiere decir que la maquinaria para aplicar energía de compactación, para que ese suelo se compacte excelentemente, debería ser un rodillo de patecabra, ¿sí? ok, sí, Entonces, ¿qué es lo que me indica la tabla? Este, Más o menos el tipo de maquinaria que debo utilizar para cada tipo de suelo. Entonces, para cada uno, por ejemplo, para el suelo A24, yo puedo utilizar para que me dé excelente un rodillo liso, un rodillo neumático o un rodillo vibratorio, ¿verdad? Pero si llegara o sea, no llegara a tener, ¿verdad? Un rodillo liso o un rodillo vibratorio, y supongamos que cuentas con rodillo pata de cabra, pues lo puedes compactar, pero el resultado va a ser sí estoy deficiente. viendo. ¿Lo ves? Ok, entonces esa tabla Ok. funciona de esa manera a esto. Entonces ya vamos a hablar sobre el método de compactación, que ya nosotros, ya ahorita habíamos conversado un poco sobre el método de la compactación, sobre esta curva de compactación. Cuando yo en el laboratorio, yo voy a subir un video mañana del ensayo que hicimos en compactación para los estudiantes presenciales como tal.
aquí en el Santiago Mariño de Mérida. Fíjense que lo que le estaba diciendo, nosotros construimos una gráfica de densidad versus contenido de humedad y obtenemos una curva, la curva de saturación. Si nosotros tomamos el tope máximo y cruzamos hasta donde está la densidad, pues yo voy a obtener la densidad máxima y si me bajo hasta la humedad, yo voy a encontrar el contenido de humedad óptimo. ¿Para qué me sirven estos valores? Porque cuando al laboratorio se envían materiales para ser estudiados como compactaciones, porque ese material va a ser utilizado a grandes masas para conformar terraplenes o para compactar, por ejemplo, sistemas de fundaciones. Entonces, ¿para qué me sirve el valor de la humedad? Pues para colocarle en campo la cantidad de humedad necesaria para que se pueda alcanzar ese tope máximo, dándole la energía de compactación adecuada con la maquinaria correspondiente, que es eso parte de la tabla anterior. ¿Sí? ¿Cómo se hace ese proceso de compactación? Pues en los laboratorios, ¿verdad? En los laboratorios uno toma un cilindro, ¿verdad? Un cilindro. El cilindro tiene un volumen aproximado de 2145 y luego agarra el material y le coloca que el material esté seco y pasante por el tamiz 3/4 y ese material le voy a colocar una primera humedad inicial. Esa humedad inicial va a depender de lo que el técnico le diga o él piense cómo comenzar. Por la experiencia, él va a saber más o menos por dónde podría estar el valor óptimo, con qué contenido de humedad óptimo puede tener el material con solo visualizarlo. Pero como no tiene una precisión para dar un número y tiene que construir la curva, entonces él dice, bueno, si yo tengo un material y yo como técnico digo, bueno, ese material puede tener un 12% de humedad óptima, pues entonces para construir una curva de compactación se elige tomar por lo menos 2 puntos antes del óptimo y luego 2 puntos después del óptimo y uno muy cercano al óptimo. Entonces, si fuera 12 yo debería estar comenzando a compactar mi primer punto con 6, después 8, después 10, después 12, después 14, o puedo comenzar con 8, 10, 12, 14 y 16, ¿verdad? Para ver más o menos dónde me va a caer la precisión del contenido de humedad, ¿sí? Entonces, cuando uno construye la curva de compactación, para conocerla un poco más, uno habla que la marca ascendente de la curva, eso se llama rama seca. Después del máximo, la marca bajando es la rama húmeda, ¿verdad? La rama húmeda. La otra recta que aparece por acá es la recta de saturación, es la curva de saturación. Y la curva de saturación se halla como la densidad seca, la expresión para hallar la densidad seca para un suelo que está saturado. Si quiero una curva de saturación al 100%, que es, a ver si usted la recuerda, que es G sub S por el gamma del agua entre 1 más E, de la clase de relaciones volumétricas. No sé si quiere la apunta por allí. Ya voy. L- Es la misma fórmula de relaciones volumétricas, de que si es el Claro, contenido hay de... muchas ecuaciones en las relaciones volumétricas, pero si usted busca la de los suelos saturados donde solamente haya aire y agua, perdón, donde solamente haya agua y suelo, ¿verdad? Entonces, los suelos saturados, hay una expresión que dice que la gamma D, ¿verdad? O sea, la densidad seca es igual a G sub S por el gamma del agua dividido todo entre uno más la relación de vacíos, Ok. ¿sí? Entonces, apunte allí por otro lado, que la relación de vacíos E, ¿verdad? La relación de vacíos E es igual a W por GS, ¿sí? Si yo la divido, ese es W por G sub S entre S, pero si la saturación es al 100%, S vale 1, y por tanto quedaría que la relación de vacíos E va a ser igual a W por G sub S, ¿sí? Ok. Entonces, si yo incluyo esto en la ecuación que le dije anteriormente, que gamma D va a ser igual a G sub S por el gamma del agua sobre 1 más E, y donde está E coloco W por G sub S, pues entonces
Colocando distintos valores de humedad después de este óptimo, yo puedo encontrar, si yo asumo, por ejemplo, supongamos que el óptimo me dio 11%, entonces yo puedo decir aquí 12% de humedad, 12 entre 100 por el G sub S como dato, ¿verdad? Le sumo 1 y ya estoy en el denominador. Ahora, el G sub S dividido entre ese valor, eso me va a dar la densidad seca. Y esa densidad seca, la humedad, por ejemplo, si coloqué, por ejemplo, aquí 12, bueno, 12, ¿verdad? Lo marco con la densidad que me da y tengo un punto sobre la curva. Luego pruebo con otra humedad y encuentro con una humedad mayor, por ejemplo 13, y encuentro otro punto y luego otro tercero lo encuentro, ¿sí? Y trazo mi recta de saturación. Una aclaratoria, eso se llama curva de saturación porque si en esta ecuación que usted está variando humedad, ya no varía humedades tan lejanas, por ejemplo, como por ejemplo 12, 13, 14, sino coloca, por ejemplo, 11.1, 11.2, 11.3 y va obteniendo los puntos. Cuando usted encuentre más puntos, pues la tendencia va a ser a formar una curva. A ver, va a terminar la reunión. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Básicamente es como de asignar valores arbitrarios para ir formando ya la gráfica. Sí, señor, exactamente así es. Entonces, a ver, para avanzar, porque dice que el tiempo se está terminando. A ver si voy a poder borrar acá esto. Ok, ok. Entonces, este acá dice, bueno, la curva de saturación representa una condición teórica. Se requiere necesariamente para conocer el peso específico, se requiere necesariamente conocer el peso específico relativo de los sólidos y puede establecerse diversos grados de saturación, teniendo como la más común la saturación al 100%. Se dice que el ensayo se ha realizado en forma adecuada si la curva de saturación resulta paralela a la rama húmeda. Esto sí es importante. Fíjense este paralelismo que tiene la recta de saturación con la rama húmeda. ¿Sí lo ven? Son Sí, paralelas. sí. Ok. Si esa recta no llegara a ser paralela, ¿verdad? No llegara a ser paralela, pues entonces eso indicaría que al suelo se le dieron distintas energías de compactación, ¿verdad? A ver, no sé si nos dará tiempo de hablar sobre eso, porque lo que le quedan son 10 minutos. No sé si de repente volvemos a abrir de nuevo una clase para seguir la clase. Mm, Entonces, si Por esa, mí está cu- bien. si esa curva de saturación no llegara a ser paralela a la rama húmeda, quiere decir que no aplicó, Diferentes niveles de compactación han sido aplicados a lo largo no del tiempo. niveles, sino energías, Ok. energías de compactación. Fíjense si yo estoy como inspector en un terraplén que se está compactando a capas y uno de los trabajadores me dice, bueno, ingeniero, el agua que se tenía que colocar era el 11%, pero resulta que el ballenero, el señor de la ballena, se pasó al 12% o al 14%. Entonces, inteligentemente, si yo tengo la curva de saturación, yo voy a medir, ¿verdad? Yo voy a medir cuánto se está acercando la curva de saturación a la rama húmeda. Es decir, yo puedo medir esta distancia de aquí a acá o proyectarla hacia abajo, ¿lo ve? La proyecto hasta acá abajo. Y Sí. aquí obtengo una humedad mayor y aquí una menor. Si yo resto esas humedades, ¿verdad? Eso me va a dar un diferencial de humedad que está separando las rectas de saturación respecto a la rama húmeda. Y eso más o menos se mantiene constante. Entonces, si yo tengo un suelo, ¿verdad? Donde es un suelo cohesivo y de repente esta diferencia, supongamos que me dio, a ver, ¿qué le puedo decir yo?
Esa diferencia me dio 4%, ¿verdad? Entonces resulta que el ballenero se pasó 1%. Eso me va a indicar a mí que de alguna manera la densidad se va a mantener porque apenas se pasó 1%, ¿verdad? Entonces va a bajar la densidad un poco, pero no lo va a hacer tan violentamente. Ahora supongamos que esa recta de saturación, la diferencia a usted le da, por ejemplo, 0,5 por ciento de humedad y el señor se pasó por el 1%. Entonces está pasándose por arriba, entonces es decir que está sobresaturando el material y tiene muchísima agua. Entonces usted tiene que mandar a detener el proceso de compactación, porque cuando Va venga a perder resistencia. va a perder resistencia y cuando venga la inspección, los porcentajes de compactaciones alcanzados no los va a alcanzar y, le van, y no van a aprobar el, el- El proyecto. el proyecto o el trabajo que se está haciendo como tal. Entonces, hay que utilizar esas herramientas para poder, de alguna manera, eh, tener soluciones inmediatas, ¿sí? Ujú. Ok, a ver, aquí se supone que se trabaja con el mismo tipo de suelo en el laboratorio. Ok, a ver, voy a leer correctamente. Se supone que se trabaja con el mismo tipo de suelo en el laboratorio y en campo. Claro, por supuesto. Yo no puedo mandar a hacer la curva de compactación de un suelo en el laboratorio y resulta que voy a compactar otro tipo de suelo. Sí, sí está muy claro eso, ¿verdad? ¿O no quedó claro? ¿Podría repetir esa última parte, Ahí por dice, favor? aquí dice, se supone que se trabaja con el mismo tipo de suelo en el laboratorio y en campo. Lo que le estoy queriendo decir, que yo al laboratorio mandé un material y obtuve los resultados de ese material, de ese tipo de suelo, y es el mismo que voy a compactar en campo. No puedo compactar otro tipo de suelo porque ese otro tipo de suelo tendría su propia curva de Ok, compactación. ok, ¿Sí? Ok. ya quedó claro. Entonces, dice aquí, aplicándose también la misma energía, es la misma energía de compactación, solo que en el laboratorio ya se va a dar cuenta usted que en el laboratorio se produce la compactación con martillos, ¿verdad? En el laboratorio hay tres tipos de ensayo, uno que es procto modificado T180D, otro que es el procto normal, que es muy parecido al procto modificado T180D, y el otro el procto mini Harvard. El Proto Mini Harvard es el molde más pequeñito y su proceso de compactación se hace a través de un pisón que está conectado a un resorte y este hace las veces de pata de cabra. Ahorita más adelante veremos, bueno, ahí en la tabla vimos que dice rodillo pata de cabra, ¿verdad? Entonces, no sé si usted tiene conocimiento de que es un rodillo pata de cabra. No, no, la verdad es que no, Bueno, profesor. ahorita lo vamos a mostrar, pero un rodillo de patecabra es un rodillo, ¿verdad? Una maquinaria que tiene un rodillo y que tiene muchas protuberancias, es decir, como si fuera un puercoespín, así como la comparación, un puercoespín que tiene muchas pullas, ¿verdad? Y él comienza a rodar y él va a amasar el suelo. Vamos a ver si aquí lo podemos ver, porque yo creo que aquí yo veo una figura de esto. Este es el rodillo liso. Aquí está, ¿lo ve? Este es el rodillo patecabra. ¿Ve las protuberancias? Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Ok, ahí muestran una cabra, como para que no se nos olvide. Pero el rodillo pate cabra es todas estas protuberancias que tiene y eso sirve para compactar los suelos arcillosos, como lo habíamos visto en la tabla anterior, en la tabla que le mostré en función de la clasificación ASTO. Ok, a ver, continúo leyendo acá. Entonces dice, se varía solamente el contenido de humedad para la elaboración de la curva. O sea, era lo que le venía explicando, que uno varía la humedad para obtener la curva. La curva obtenida es característica para cualquier material que se compacte. La compactación se realiza con el material húmedo, sin embargo, se relaciona en densidad seca. Es decir, la gráfica que nosotros realizamos, la gráfica que se produce, es la relación entre la densidad seca y el contenido de humedad. Eso ya lo habíamos visto anteriormente.
Acá dice, utilidad de la curva de compactación. El contenido de humedad óptimo para preparar el material que va a ser compactado en campo. Si la humedad en campo es inferior a la óptima, entonces debe humedecerse el material. De lo contrario, el material en campo posee una, de lo contrario, si el material posee una mayor humedad óptima, debe secarse hasta lograr desearlo. Pero imagínese usted, Cristian, por ejemplo, una magnitud de material que va a ser compactado, porque en el laboratorio apenas trabajamos con 60 kilos de material, pero en campo, ¿con cuántas toneladas vamos a trabajar? ¿Me escucha? Sí, sí la escucho. ¿Con cuántas toneladas vamos a trabajar en campo? Ok, cuando estamos trabajando en campo, entonces son toneladas sobre toneladas de material. Entonces, si el material le falta humedad, el ingeniero tiene que estar en la capacidad de calcular la diferencia de humedad que tiene que tiene que colocar en agua. De los ejercicios de transporte de material, ¿verdad? Hubo ejercicios donde decía, bueno, el material en estado natural tiene, por ejemplo, el 6%. Para campo hay que llevarlo al 8% porque la curva de compactación me dio que es el 8%.